Gracias por seguir conectados a la señal de EBTV. Nosotros vamos a seguir revisando información destacada del día y por supuesto ha sido noticia el juicio de criptomonedas precisamente por las declaraciones de Tarek El Aissami, quien se siente aludido con el tema de violaciones a los derechos humanos en su contra. Dice esta publicación hecha por EBTV Miami: El Aissami pide un enjuiciamiento público. Si este es el robo más grande de la historia, dice, debe ser el juicio más transparente. El exministro chavista solicitó al Tribunal Tercero de Terrorismo que su proceso sea abierto a la prensa y ciudadanos para garantizar la transparencia. Durante la octava audiencia de juicio, el acusado afirmó que la publicidad del expediente es la única vía para demostrar la verdad de los hechos. Si este es el robo más grande de la historia, entonces debe ser el juicio más transparente, habría dicho, sentenció El Aissami ante la jueza. El exfuncionario del régimen chavista exhortó a la magistrada a actuar con independencia, dice esta publicación, y permitir que la opinión pública lea la acusación, la cual calificó como un relato absurdo y aberrante, dice esta nota. Tras 2 años de reclusión, el exministro pidió restituir el honor de los acusados de una trama que sacudió la tiranía de Nicolás Maduro. El caso PDVSA Cripto se mantiene bajo estricta opacidad judicial, mientras los implicados aseguran que el acceso sin restricciones revelará irregularidades en las pruebas presentadas. Recordemos que él también en esta audiencia reclamó haber sido víctima de violaciones de derechos humanos, que lo habrían torturado, que le habrían hecho pasar noches de frío con las luces encendidas, bueno, cantidad de acciones y relatos que también habrían hecho otros venezolanos siendo parte de las listas de los presos políticos, y ahora entonces él es víctima de estas acciones del régimen que él mismo defendió por muchos años. Así es, María Fernanda, y en torno a esta situación también hay reacciones, en este caso de Gustavo Azócar. Gustavo Azócar dice: juicio PDVSA Cripto, exministro Tarek El Aissami debería comparecer hoy lunes por segunda vez en el juzgado, pero hoy lunes 11 de mayo fue convocada una nueva audiencia en el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de juicio con jurisdicción nacional y competencia en casos vinculados con delitos asociados, pues el terrorismo del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Alejandra Romero. Hay mucha expectativa por la declaración que podría ofrecer Tarek El Aissami, quien asiste en compañía de su abogada, la exdirectora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Verte. El Ministerio Público acusa al exministro de Petróleo de la desaparición de 23.000 millones de dólares de una deuda de 5.550 millones de dólares en facturas no cobradas por PDVSA. Y como decías, María Fernanda, en torno a lo que esperaría Tarek El Aissami en torno a esto de hacer un juicio público, lo contrastamos también con los juicios que se están esperando de tantos presos políticos que se encuentran privados de libertad sin ninguna acción, sin respuesta a sus familiares, siendo hoy también un día triste en torno a esto, no solamente por la noticia de el señor Quero y su madre, sino también por la cantidad de muertes que vamos a seguir hablando el día de hoy, María Fernanda. Así es, y esta audiencia de la que hablaba precisamente Gustavo Azócar fue suspendida. Entendemos que precisamente por el hecho de que Tarek El Aissami habría recusado al fiscal Eddie Rodríguez luego de ser señalado como autor de torturas en plena sala de audiencias. Esto pues ha sorprendido a todos los participantes en vista de que habría sido uno de las principales reacciones que tuvo el exministro chavista, quien habría entonces acusado al régimen venezolano de haberle violado los derechos humanos, de haberlo torturado insaciablemente, y entonces él ahora podría ser alguno de los testigos principales en los casos que se estén presentando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habría que ver cuál va a ser el resultado de esta presentación. Así es, María Fernanda. Y también avanzamos con más, porque Delcy Rodríguez admitió corrupción en la aplicación de la ley de amnistía. ¿Y a qué se hace referencia en esta noticia que está publicada en la web de EBTV Miami?
La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, reconoció este fin de semana que funcionarios judiciales exigen pagos ilícitos a cambio de otorgar beneficios de la amnistía. Rodríguez denunció que la existencia de vicios dentro del sistema judicial controlado por el chavismo pidió procesar a los jueces involucrados en este esquema de cobros ilegales. Mientras la funcionaria asegura que 9.000 personas han sido beneficiadas, el Foro Penal desmiente las cifras y reporta que solo 150 han sido los presos políticos que han sido liberados. La disparidad de los datos evidencia la opacidad del régimen chavista. Ahora, Rodríguez también planteó una reforma del sistema judicial para intentar mitigar las críticas por la falta de transparencia en el proceso. Transparencia tampoco que han manifestado ni Delcy Rodríguez ni ninguno de sus secuaces en los últimos años, y más bien ahora buscan esclarecer o plantear un panorama de justicia ante las acciones que ellos mismos han cometido. No, si en algo se han vuelto expertos es precisamente en mantener la opacidad en cualquier acción que han tomado durante los últimos años, y aún hoy en día se mantienen en la misma política de no compartir información, de mantener en secreto absolutamente todas las acciones y movimientos que hacen, y de tratar de mantener en secreto y muy sigilosamente los movimientos que tengan preparados a futuro para tratar de mantenerse en el poder, para tratar de atornillarse y evitar salir de la presidencia o de Venezuela. También Almagro el día de hoy se habría pronunciado, dice en una publicación hecha a través de su cuenta en X, Luis Almagro dice: desde el Observatorio de Democracia de CASLA adherimos al comunicado de idea, memoria, verdad y justicia y no repetición. Son principios fundamentales para la construcción de una Venezuela democrática, y esto en torno a un planteamiento que habría hecho el grupo IDEA en su cuenta de X, también haciendo referencia a un comunicado que fue firmado por los expresidentes que hacen vida en este grupo, y dice lo siguiente, parte de esta publicación: las desapariciones forzadas y las muertes de presos políticos en las cárceles remiten entonces ahora las acciones que deben ser tomadas. Dice la declaración sobre las desapariciones forzadas en Venezuela: los ex jefes de estados del gobierno que formamos la Iniciativa Democrática de España y las Américas, este es el grupo IDEA, ocupados durante más de una década en defender la democracia y el Estado de Derecho allí donde se han perdido, a ayudar a fortalecerlos donde se debilitan y a cuidarlos en los países donde han enraizado. Recibimos con escándalo la noticia de la desaparición forzosa y el ocultamiento de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero en Venezuela, lo que logra saberse sobre tras el reclamo público y permanente de su madre a través de los medios de comunicación social. Medios de comunicación social que han sido fuertemente vilipendiados y que han sido muy duramente golpeados para evitar que digan y transmitan la información real que se genera en Venezuela. Sigo leyendo el comunicado: han muerto, en teoría, entre paréntesis, entre comillas, bajo custodia del actual régimen venezolano desde los inicios de la dictadura de Nicolás Maduro y su gobierno, unos 28 presos políticos, y esta cifra ya aumentó a 31 presos políticos que han perdido la vida en manos del Estado venezolano, entre otros, y por su alta repercusión, el concejal Fernando Albán y el exministro Nelson Martínez en 2018, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019, y en 2021 el general en jefe Raúl Isaías Baduel, Gabriel Medina Díaz, Salvador Franco de la etnia Pemón, Leonardo Azuaje, en fin, una cantidad de personas que lutan esta lista, que es bastante larga, como les mencionábamos. Dice más adelante en esta publicación, en este memorando que realizaron: consideramos, más allá de la crisis de las instituciones democráticas en la región, sin la cual es posible asegurar la paz y el bienestar de nuestros países, que la desaparición forzada de personas, sus torturas y sus muertes bajo custodia gubernamental implican una peligrosa ruptura con las leyes universales de humanidad. Las desapariciones forzadas, que suman en Venezuela más de 750 víctimas desde 2018 hasta
2020 representan, como lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una violación múltiple, continua y grave de derechos humanos que combina la privación de libertad, la tortura y frecuentemente la ejecución judicial. Dice, concluimos y advertimos la estabilidad esperada en Venezuela bajo un clima de respeto a la dignidad de las personas humanas solo se alcanzará en el restablecimiento inmediato de una democracia bajo la genuina guía de la voluntad popular de los venezolanos, que son las víctimas. Ello exige del cese en el poder de quienes han sido identificados como los presuntos responsables de esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, generalizadas en derechos humanos, por los informes de las misiones independientes de las Naciones Unidas. Parte entonces de lo que dice y reza este comunicado firmado por el Grupo IDEA. Así es, justamente estaba en torno a esta desaparición de los presos políticos. Ya hay narrativas y hay una imagen de Roberto Weil, se lo pasé a control, ahí la tienen en pantalla, donde dice: pasamos de presos políticos a asesinados políticos. Y esta no puede ser la narrativa que se mantiene en torno a la desaparición de tantas personas que arbitrariamente han sido secuestradas por el régimen y que son una herramienta de control para su supervivencia. Amigos, de esta manera hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Así es.